de toda la historia del Ecuador. Y yo creo que usted coincidirá conmigo en que ha sido una campaña tremendamente sucia. Donde a mí me han dado, como decimos en Guaya, como bombo de fiesta. Yo soy el bombo de la fiesta. Andrés, déjeme terminar, usted por favor. lo único que tiene que es aclarar. Y si le dicen no fue mi representante, pasamos al siguiente tema. No he delegado nada a nadie. Y hasta ahora lo que hay es solamente calumnia. Recuerde usted, la persona que entrevistó la semana pasada, cuando hace creo que 2 años, sacó una hoja de que mi tío había recibido 20 millones de dólares en Hong Kong. Y yo tengo el certificado y es de dominio público que no tiene una sola cuenta en Hong Kong, porque yo pedí que me investiguen a mí y a él también, por transparencia. Andrés, mira, yo acudí a la fiscalía para que me investiguen a mí, a usted, a mí. Y ya iniciaron los pedidos de información, porque yo no voy a permitir que quede duda sobre mi honra. Mis manos están limpias. Entonces, Andrés, yo ni robo ni dejo robar. Vamos a precisar los hechos, simplemente sí, esa es mi tarea. Yo le hago las preguntas y usted tiene que responder. Vamos, Andrés, vamos. Si es Ricardo Rivera, ¿nunca le representó a usted en ninguna negociación en la China? No, nunca, jamás. Esa versión que circula en el sentido de que fue calificado como el One Special y que estuvo One Special. No he sabido. No, entonces. No, okay. En lo absoluto. He contestado 3 veces la pregunta. Ya, ok. Pasamos al siguiente tema. ¿Hay alguna relación suya o de su tío con la empresa Telconet? En lo absoluto. En lo absoluto. No, Rivera sí. En lo absoluto. Y además, por último, Andrés, entrevístelo a él. Yo vengo a hablar del plan de gobierno de Alianza País, de las propuestas políticas del movimiento político y a exponer mis hechos sobre Jorge Glass Espinel. Primero, no tengo nada, el hecho de que Telconet, que creo que es el proveedor hasta de este canal. Y es proveedor del servicio de asistencia para el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es proveedor del 90%, creo que de la fibra óptica de todo el país. Usted no tiene nada que ver. Yo tengo en lo absoluto. Rivera tampoco tiene nada que ver. En lo absoluto. Okay. Y si no, pregúntele a ellos. Pues yo 10 años que no trabajo con Ricardo Rivera, Andrés. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que la renegociación de los contratos petroleros con las empresas fue un éxito. Vamos a eso. No nos llenamos la boca. Decimos la verdad. Cuidemos un poco los términos de la entrevista, Andrés. Por la renegociación petrolera. Primero recordemos el antecedente. ¿No? Y yo quiero ubicar el espacio y el tiempo de lo que estamos viviendo los ecuatorianos frente a una opción electoral. Y eso es lo que yo quiero hablar en este programa de televisión. No nos llenamos la boca, sí nos llena de entusiasmo. Lo mismo es una expresión nada más, coloquial que le estoy mencionando. Ustedes se han entusiasmado señalando esto. Andrés, sí, pero llenarse la boca es un término grosero, Andrés, es un término de persona educada. Mira, Andrés, cuando llegamos al gobierno, 80 de cada 100 barriles se lo llevaban las compañías transnacionales. Sí. Recordemos de dónde venimos. Luego invertimos en esa fórmula. Luego 80 de cada 100 barriles se quedaban para el pueblo ecuatoriano. Y eso nos permitió ahorrar 4.100 millones de dólares que se hubieran llevado las transnacionales y que están en carreteras, las mejores carreteras de América Latina. Están en puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas del milenio, están invertidos. De hecho, lo que se cuestiona es la política petrolera. Yo quisiera hablar de la política petrolera. Y vamos a hablar de eso, pero claro, esto de los contratos, esta renegociación de los contratos, tendría este elemento que usted refiere, el momento en que están los precios altos. Cuando están los precios bajos, ¿el gobierno nacional ha tenido que pagar a las empresas? Le pregunto. Hay distintos tipos de contratos. ¿Ha subsidiado a las empresas? No, Andrés, en lo absoluto. En los contratos de la renegociación petrolera hay una cláusula que se llama carry forward. Hay distintos tipos de contratos, nos pasaremos una hora hablando de los distintos tipos de contratos. Hay prestaciones de servicios, que son las empresas privadas. Hay los campos de Petroamazonas con contratos de prestaciones de servicios específicos. Usted se refiere a la renegociación petrolera. 4.150 millones de dólares se han ahorrado de la tarifa, y esto para ¿cuánto es la tarifa? Pero alrededor de 37, 28, no, por ahí. Hay una cláusula que se llama de carry forward, que después de descontar todas las preasignaciones que establecen las leyes ecuatorianas, dice que eso va a una cuenta por pagar, que se paga sí y solo sí cuando se termine el contrato los precios hayan subido. Tuvimos esa precaución cuando negociamos los contratos petroleros. Ya, pero el momento en que se produce una baja del precio del petróleo... pasa a una cuenta de cuentas por pagar. Exacto. Que se liquida si es que el precio sube. Y ha subido. Pero no suficiente. Ah, pero ha subido. Y eso se liquida al final. ¿Y estamos al día con las empresas petroleras? Tenemos deudas con algunas. O sea, les debemos a la industria petrolera del planeta, Andrés, con este precio de petróleo. Las grandes obras que ha llevado adelante el gobierno han tenido un distinto precio al valor con el cual se inició, con el cual se contrató.
Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair costó $606 millones Está más. equivocado, Andrés. A ver. Está equivocado. ¿En cuánto se inició Coca-Cola? 2.300 y algo millones de dólares. ¿Y cuánto costó? Eso es lo que costó, pues. ¿Pero con cuánto Oiga, se si contrató? ¿Con cuánto se inició? perdóneme, Andrés, yo no tengo la lista de precios de las hidroeléctricas. Ok. Pero usted está sumando los contratos complementarios. Esa misma Es figura otra me va a cosa. decir usted cuando yo le pregunte lo de la refinería. Pero es que esa es Exactamente otra igual cosa. me va a decir. No, la refinería es otra cosa. Bueno, Vamos las en orden. esferas de gas de Monteverde tuvieron $307 millones más. Andrés, Y está si yo le confundido pregunto con lo de la contratos refinería de complementarios. Esmeraldas, $2.000 millones. Está equivocado. Por favor, Jorge. A ver, pero quiere que le explique. Si empezaron en 168, me parece. Y claro, le fueron metiendo los complementarios. No. Hasta cursos de inglés hicieron. Son dos cosas distintas. Andrés, una intervención puntual. Le pongo un ejemplo para el televidente para que no se deje engañar con este tipo de cosas, ¿no? Haga de cuenta que tiene usted un carro viejo y tiene que cambiarle las 4 llantas para que siga rodando un tiempo más. Pero la máquina estaba dañada. Los 187 millones de dólares iniciales eran una intervención puntual. La repotenciación, que costó 1.200 millones de dólares, es una recuperación integral que, de acuerdo a los indicadores internacionales, nos permite tener una refinería considerada nueva. Cuando usted interviene más de un 50% de una refinería, se considera una refinería nueva. Perversamente suma los presupuestos de todos los años. O sea, después de un año que usted me vuelva a entrevistar, le va a sumar los 250 millones de dólares de mantenimientos correctivos, preventivos y de operación. ¿No era mejor hacer una refinería En nueva? lo absoluto. Usted tenía algo que no valía, que estaba a punto de reventarse. Y mire, Andrés, esos son los temas de fondo que debemos hablar aquí en este programa de televisión. La repotenciación no es gasolina y diésel. Es un proyecto macroeconómico que ha hecho que ya en su primer año de operación ahorremos 300 millones de dólares en una economía dolarizada. Todo lo que hablemos tiene que ser para fortalecer la dolarización. Las hidroeléctricas no dan energía, pero fortalecen la dolarización. Mire usted, 3 hidroeléctricas inauguramos, bueno, una del año pasado y 2 del año pasado. Manduriaco, Coca-Cola, Sinclair y Sopladora. ¿Cuánto? Y no ha operado todo el año, porque de hecho Coca-Cola entró hace poco tiempo. ¿Cuánto hemos ahorrado en el año pasado? Solo en el año pasado, con estas 3 hidroeléctricas, 590 millones de dólares. Y se está vendiendo Aparte, energía a Colombia. hemos vendido como 40 millones de dólares el año pasado. ¿Es verdad que hay una sobreproducción y se están cerrando las turbinas? No, eso no es cierto, Andrés. Cuando usted dimensiona una hidroeléctrica, tiene que contener una cantidad de agua, como el caso de Masar, que es la reserva energética del país, y se va despachando de acuerdo a la demanda. Como es todo sistema eléctrico, como es un motor de termogeneración. Claro, se abre y se cierra dependiendo. Se abre y se cierra dependiendo del flujo. Siempre se habló que la construcción de las hidroeléctricas era un recurso estratégico y una reserva soberana y por lo tanto debían ser manejadas por el Estado. ¿Por qué a la vuelta de la esquina se decide vender estas centrales y particularmente Sopladora? Concesionar. Privatizar. No, concesionar. Yo entrego. ¿A quién? No, a un operador Privado. que me la devuelve. Privado. Sí, privado. Entonces que me está devuelve. privatizando. Es una concesión. Privatizando. Pero no el servicio público, como dice aquí. Yo quiero hablar de privatizaciones. Usted va a hablar de las privatizaciones que propone Yo voy a hablar Guillermo de las Lazo, ¿no es cierto? privatizaciones hasta los... Pero ustedes ya se adelantaron a las Oiga, privatizaciones. también voy a hablar de astrología. ¿Por qué? Aquí hay astrología, Andrés. Ah, no, pero ustedes mandaron No, pero un satélite al espacio también. No, yo no he mandado. No, ¿quién? Es un satélite privado. No, ustedes mandaron. Es privado. Oiga, Ustedes, pero el mire, Pegaso aquí se hay fue y se astrología. explotó ahí. Usted no me va a creer cuando lea lo que le voy a Ya, leer. pero ustedes se Usted adelantaron. lea este plan de gobierno. Algunas partes sí. Bueno, aquí Y hay usted va a hablar astrología. de las privatizaciones del IES, de la educación y de la salud. Yo le voy a decir una cosa. Hasta de la policía. Ustedes están privatizando ya. No, yo estoy concesionando... Los socialistas están privatizando ya. Oiga, Andrés, Han vendido Petroecuador las gasolineras, ¿verdad? porque no es una actividad inherente al Estado. A privados. ¿Está bien? Imagínense que yo mañana voy a comprar una peluquería Si, también puedo cortar el pelo son como tan estaba. rentables y constituyen un buen negocio las hidroeléctricas, ¿por qué en 2 años aproximadamente de que se llamó y se propuso la venta, nadie ha comprado? Mira, no confunda nuestro modelo de desarrollo con un modelo estatista, porque no lo es. El cuento neoliberal al que nos quieren llevar nuevamente, creo, con el señor Guillermo Lazo, nos tuvo por décadas esperando las hidroeléctricas. Tome en cuenta usted, Andrés, que si hubiéramos construido Coca-Cola Sinclair hace 30 años, no tuviéramos deuda externa. Solamente con ese proyecto que estuvo botado ahí en el tacho de la basura, que estuvo en un cajón literal, no le estoy exagerando. Lo importante es que esté el recurso, que esté la energía y que esté el bien. Y el ahorro que genera se queda en el Ecuador, porque la concesión es con una rentabilidad establecida y negociada por las partes, que además no se ha concluido. ¿Y por qué no se han bajado las tarifas? Lo que hemos reducido el subsidio. Recuerden que tenemos casi 2 millones de ciudadanos que pagan media tarifa. Los usuarios de la tarifa de dignidad que pagan 4 y algo centavos por kilovatio hora.
estos ciudadanos que son privilegiados, que reciben un subsidio por parte del Estado, y el sector residencial que es altamente subsidiado. Tenemos la segunda tarifa eléctrica más barata de toda América Latina. Solamente Paraguay tiene la tarifa eléctrica más barata que en el Ecuador. Y el sector industrial que tiene poco subsidio. Tiene poco subsidio. ¿Y por qué no hay interesados en comprar o en hacer esta alianza estratégica que usted dice? Bueno, sí, estamos negociando con dos empresas en este privadas. momento. Dos empresas, bueno, una empresa estatal china y una empresa privada también de China con capitales, entiendo, de otros países. Pero no se ha concretado. No se ha concretado, son negociaciones que llevan su tiempo. Dígame una cosa, el programa de las cocinas de inducción tampoco funcionó. No fue un programa exitoso. Tenemos más cocinas eléctricas que en Alemania. Más que en Alemania. Sí. Nos ha llevado nuestro tiempo. Estábamos financiándolo con recursos del Estado. Andrés, recuerde todo lo que nos pasó el año pasado. Nos pasó casi de todo. Un invierno fuerte, casi un fenómeno del Niño, caída del precio del petróleo a menos de $20, caída total de las exportaciones. Nos cayó un terremoto, Andrés. Y no teníamos fondos para atender estas emergencias. Y tuvimos que incrementar los tributos. Sí tuvimos. Tuvimos que endeudarnos. Pero para reconstruir, pues como han hecho todos los países del planeta. Pero dígame, vamos. No, yo tengo la pregunta del... ¿Sabe cómo quiere reconstruir el banquero Lazo el terremoto de Manaví y Esmeraldas? Promoveremos la participación del sector privado de la sociedad civil a través de fundaciones de asistencia social, de caridad. Un terremoto de $3.300 millones. Por eso, así como iniciativas personales para la ayuda espontánea y voluntaria. La multinacional Cardo investiga sobre supuestos pagos de una subsidiaria ecuatoriana, Caminosca, a funcionarios del actual gobierno. El vocero de la australiana Cardone confirmó que se inició una auditoría a Caminosca. Esto se maneja en un tribunal de la Florida. Se puede apreciar el complejo esquema de sobornos. Aquí por eso yo fui a la Fiscalía General de la Nación para que abra la investigación total de ese artículo que salió en Diario Expreso la semana antes de las elecciones. Andrés, yo no voy a permitir que usen mi nombre, que me tiren lodo. Yo defiendo mi gestión, defiendo mi honra y defiendo la gestión también de este gobierno. Por eso, por ese caso en particular. ¿Nunca ha tenido vinculación con la empresa Caminosca? Alguna vez lo habré visto en alguna obra, en alguna fiscalización. Yo le empecé preguntando sobre la traducción de su apellido. Sí. Vidrio. Sí. Esa es la clave que está ahí, justamente en los que han hablado esos sobornos. Y yo por eso me doy por aludido, pues. Porque además de la misma táctica de la otra lista de Odebrecht, pues. Usted sabe que hay una lista de Odebrecht, ¿no? Hay unas que están circulando. Bueno, pero usted sabe, lo que pasa es que los que están ahí no les gustan. Esa es la única diferencia, porque una lista hay. Pero yo, a los que están en esa lista, que anda circulando, es igualito del Expreso, ¿no? ¿Verdad? La tira el Expreso, la tacha con una gomita y luego Cristian Viteri la tira por redes sociales. Esta es una investigación que se está haciendo en una corte de la Florida, en los Estados Unidos. Sí, está bien. Okay. Y aquí tenemos que investigar, porque si dicen que han transferido ¿quién va a investigar? El fiscal general de la Nación, porque le corresponde. ¿Y no se podría crear una comisión para ese efecto? Andrés, perdóneme, vivimos en un estado de derecho. Sí, pero las independencias de las funciones, pues yo mañana hago una comisión para que lo investigue a usted por el programa de televisión que hace. No puede decir, pues hay un estado de derecho. Imagínese usted que yo mañana lo acuso a usted de ladrón. Le pongo un nombre, código Carri, ¿no, verdad? Y en la denuncia pongo y Andrés Carrión es ladrón porque me dijo... Usted me tiene que denunciar, usted me tiene que demandar. No es así, yo respeto la honra de las personas. Hay una lista de Odebrecht donde hay personas que están siendo investigadas y yo respeto la honra de esas personas porque tienen que investigarse. Y yo acudí expresamente por el tema en Caminosca, y yo le dejo una copia de este oficio que le entregué a la Fiscalía General de la Nación, Andrés. Y yo pedí que me investiguen a mí, para que no quede duda, no solamente por mí, por mi familia, por mis hijos, sino por el ciudadano que me está viendo, por la fe pública de un pueblo en sus mandatarios. Ahora, lo que pasa es que hay poca confianza en la Fiscalía y en la Contraloría. Pero ¿por qué? ¿A eso se refiere? Porque lo dice la oposición. No, señor. Porque se nota, pues hay cosas que no pueden entenderse. ¿Cómo cuál? Odebrecht. ¿Por qué los otros países ya están justo? El propio embajador de Estados Unidos ha dicho que no van a liberar la información. Las autoridades ¿Por qué no pide el gobierno ecuatoriano? Sí hay investigaciones tributarias, que es lo que hay en otros países, Andrés. Y hay personas detenidas. Se tiene que investigar. Lo que pasa es que las personas detenidas tampoco les gusta ciertos medios de comunicación y se hacen de la vista gorda, Andrés. Tomemos en cuenta lo que estamos enfrentando, querido Andrés. Primero, el momento histórico del Ecuador. Este es un momento político
donde decidieron echarle lodo a Jorge Glass para afectar al binomio del pueblo. Ok. Segundo, hay cosas que no me perdonan. Hay cosas que yo debo destacar de ese video que tiene una inclinación negativa en mi contra, yo se lo digo con toda transparencia, que pusieron de introducción. Tenemos que hablar de las empresas públicas que estaban llenas de corrupción, Sí, claro. que no había servicio de telecomunicación. Lo que no me perdonan es haber sacado los intermediarios petroleros. No me perdonan, Andrés, haber llevado Internet al último rincón de la patria. Pero perdóneme, perdonan. las empresas públicas actualmente están o en quiebra o desfinanciadas o muy mal. Oiga, los sectores, A ver, los dígame, sectores que yo manejo. TAM es un lujo de empresa, ¿verdad? Mire, Andrés, TAM está perfecto. CNT. Los canales CNT. incautados, todos son una maravilla, Oiga, generan utilidad. se lo vendo. Se lo vendo. Porque son quebrados, pues. Te lo vendo. Dígame una cosa, las empresas públicas actualmente todas están desfinanciadas o en grave crisis. Eso no es cierto. Ferrocarriles, Eso no es correos, cierto. TAME, Flopec. Usted tiene que diferenciar dos tipos de empresas públicas. Las empresas públicas que tienen un giro de servicio, no de renta, y empresas que tienen que generar renta. Ok. No, usted no puede evaluar el desempeño de O Petroamazonas. sea, CNT con el está precio. bien porque es un monopolio, claro. Si hay competencia, pues. Pero en las líneas móviles. Profesor, tengo que ir ahora mismo a la publicidad. Son las 22 horas 27 No hay más minutos. ciego que el que no quiere ver. Retornamos en un momento. Cuando vivas conmigo, lunes a viernes, 9:45 de la noche. Hugo Rafael Chávez Frías, el Bow y medio. A Hugo lo amé con locura. Yo te quiero, estoy enamorada de ti. Yo le di sus 3 hijos mayores, se los crié. Yo te amo. ¿Tú me amas? Y a la primera que puede más y te acuestas con otra. Y aguanté mientras fuimos pareja. Yo te vi. Cometí un error. ¿Un error? Dime, ¿cuántas mujeres tienes tú? Yo nunca me imaginé que llegara tan lejos. Solo Dios sabe lo que yo te quise, Carmen. Pero como todo lo que él se proponía lo lograba. Mónica Zabaleta, periodista peruana. Hugo Chávez, el comandante, 8:45 de la noche. Mañana, ¿Qué es con la foto de este güey? ¿Te lo encargaron, verdad? ¿Quién te lo encargó? ¿Cuánto te pagaron? ¡Sí, contéstame! Rosario Tijeras. De lunes a viernes, 10:45 de la noche. Con todo respeto, presidente, a mí me gustaría tener la responsabilidad de dirigir los destinos de la patria. Hugo Chávez, el comandante, 8:45 de la noche. Retomamos hora 25. Una campaña en la que ha sido el centro de la polémica es la que ha vivido Jorge Glass. Su figura generó debate primero por la expectativa de que fuera él y no Moreno quien se postulara a la presidencia en ciertos bandos del movimiento País. Después, por las denuncias de corrupción formales e informales que afloraron en los sectores estratégicos del país, cuyas riendas lleva Glass desde hace varios años. Más tarde, también suscitaron polémicas sus apariciones alejadas de Moreno en campaña. ¿Cómo ha sobrellevado esta campaña en el ojo del huracán el vicepresidente saliente? ¿Influirá aquello en su éxito o fracaso político en estos comicios? Lo analizamos a continuación. A esta altura, en el 2016, se creía que Glass era el hombre. Desearía que nuestro próximo candidato a la presidencia de la República sea un militante nuestro, de Guayas, de Guayaquil. Todos estamos listos a enfrentar el desafío y estaremos donde diga que al país. Contaba con el respaldo de ciertos militantes de su organización y, lo más importante, con la confianza del presidente, que le permitía ocupar espacios que durante 9 años fueron solo de Rafael Correa. Estamos cerca de cerrar importante financiamiento de la CPN. Lideró enlaces ciudadanos, inauguró proyectos en cada rincón del país y fue nombrado reconstructor de las provincias afectadas por el sismo. Estamos tratando de restablecer el servicio público de electricidad. Ese protagonismo en Manabí y Esmeraldas se recompensó en las urnas, pero no bastó para que antes de acudir a ellas se postulara a Glass a la presidencia, sobre todo cuando las encuestas indicaban que el favorito era otro. Anunciado el binomio, el retraso en su inscripción suscitó especulaciones sobre cuán satisfecho estaba Moreno con su candidato a vicepresidente después de que afloraran denuncias por corrupción en los sectores estratégicos. Mis manos están limpias. Debo ser el funcionario público más atacado
en los últimos días. Esos ataques se agudizaron en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que desde el 2007 la constructora Odebrecht pagó $33,5 millones en coimas a funcionarios públicos, constructora que fue expulsada del país en el 2008 por fallos de la hidroeléctrica San Francisco. Si Odebrecht de inmediato no acoge todas y cada una de las exigencias que no son una dádiva, que se preparen para largarse del país. Pero la constructora retornó al país después y según el informe estadounidense, entre 2007 y 2008, Odebrecht experimentó una serie de problemas relacionados a un contrato de construcción y acordó con un intermediario hacer pagos corruptos a un funcionario del gobierno ecuatoriano con control sobre los contratos públicos para resolver los problemas. Posteriormente, Odebrecht entregó esos pagos en efectivo al funcionario. Todos estos actos para fiscalizar Odebrecht los hizo el propio vicepresidente de la República cuando era ministro de Sectores Estratégicos y fueron revisados por la Contraloría. Los términos del acuerdo para ese regreso liquidaron todos los juicios contra la constructora. Desaparecieron 8 glosas por $70 millones y se reclamó una indemnización económica para Ecuador, que aún no queda claro si el país ha recibido. Desde entonces, Odebrecht se encargó de proyectos cuyo costo final fue superior al adjudicado, como el túnel de la hidroeléctrica Pucará, el primer tramo de la Ruta Viva, el trasvase Daule-Vinces, el poliducto Pascuales-Cuenca, la preparación de rellenos para la refinería del Pacífico y la hidroeléctrica Manduriaco. A este capítulo se sumaron otras denuncias en campaña, como el presunto cobro de $200.000 de un funcionario de la vicepresidencia a un concursante por frecuencia de radio y televisión en nombre de Jorge Glass. Ni mi nombre ni el de nadie se toma para traficar influencias. A días de la primera vuelta electoral, actores políticos y prófugos de la justicia también realizaron denuncias en redes sociales sobre presuntos sobreprecios en preventas petroleras y contratos del sector estratégico que encabeza Glass desde el 2010. Ninguna de estas se presentó ante la fiscalía, pero bastaron para que algunos actores sacaran sus conclusiones. Es el responsable político de la corrupción en el Ecuador. Si las críticas recientes le arrebataron o no el éxito en primera vuelta, podría leerse mejor en esta segunda, en la que, por cierto, Glass afirma ser el funcionario público más auditado del país y conmina a la fiscalía a que lo investigue. Son las 22:34 y vamos a continuar con esta entrevista en vivo en el estudio de Teleamazonas con Jorge Glass. Con oportunidad de las declaraciones del ministro de Petróleo de este gobierno, Carlos Pareja Llanuselli, el candidato Guillermo Lasso ha dicho que usted es el responsable político de la corrupción. Andrés, yo puedo decir que él es responsable del feriado bancario y quiero hablar de eso también en la entrevista. Bueno, entonces ya está. Sí, pero Andrés, la responsabilidad política es la designación. ¿De quién? De Carlos Pareja Llanuselli. ¿Usted tiene esa responsabilidad? No, el gobierno. El presidente designa a los ministros. Ok, el ministro. Pero sí, él fue parte de mi equipo de trabajo. En el directorio de Petroecuador usted también intervenía. Pero déjeme decirle algo, pues. También fue fue compañero del equipo de gobierno también de Lasso cuando estuvo en el gobierno de Maguat. Ah, no, pero entonces fue gerente entonces de también Alexis Mera es parte del feriado y es parte de esto. Yo no estoy acusando, yo no estoy diciendo que el señor Lasso es corrupto porque fue compañero de gobierno de Carlos Pareja Llanuselli. Yo no estoy diciendo eso. Yo respeto la honra de las personas. Andrés, no hace lo mismo conmigo, pero no. ¿Y usted no es responsable político de hay lo que ha una ocurrido? Responsabilidad política en la designación y yo en la rueda de prensa, que ustedes no sacaron las imágenes, yo hasta pedí disculpas al país. Él fue parte de mi equipo de trabajo y yo confié en él. Era el referente. El hecho de haberlo designado. El presidente. Designa, que sea parte del equipo. Parte del equipo de los sectores estratégicos. Pero, por ejemplo, pero Andrés, mi responsabilidad política era repotenciar la refinería de Esmeralda y está operando. Mi responsabilidad política era cambiar la matriz energética y ya cambió la matriz energética. Mi responsabilidad política era llevar internet a todas las escuelas públicas. Fiscalizar, pues, y se fiscalizó. Y entonces, ¿por qué estas filtraciones, estos negocios no es como dicen en este medio de comunicación que se me pasó un elefante por delante? ¿No se fiscalizó bien? Pues. No, Andrés, sí se fiscalizó bien. Y déjeme hablar de todas las acciones de control. Primero, la gente se debe imaginar que el vicepresidente de la República está en la mesa o el ministro de Estado está negociando contratos. Yo nunca he sido parte de un comité de contratación. Cuando llegan a los directorios están los procesos solamente para su conocimiento. Pero, querido Andrés, no, permítame explicar esta situación que creo que es importante. No, la fiscalización. Primero, la auditoría interna, la Contraloría General del Estado, la fiscalización técnica de Petroecuador y aparte de eso el directorio exigió que se contrate una empresa fiscalizadora de las mejores del mundo internacional. Con miles de ingenieros. Todas estas instancias
Se las burló, se las porque burló. fue en los paraísos fiscales donde el banquero Lazo tiene un banco. Mire esta pregunta que le formula Andrés, el escritor. a ver, perdóname. En cuentas secretas, en paraísos fiscales, unas empresas de papel, en el secretismo de estos países como Panamá, donde el banquero Lazo tiene su banco y la plata, donde lleva la plata de los ecuatorianos, nos armaron una red de corrupción que cuando la detectamos, Andrés, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, la castigamos, la denunciamos y están prófugos o están encarcelados y están sentenciados. El escritor, no habrá impunidad. Jorge, el escritor Edgar Alan García le hace una pregunta sobre el tema. Por favor. ¿Qué lo hizo pensar que un personaje como Capaya era digno de la mayor confianza? Oiga, yo tenía un programa de televisión al igual que usted, Andrés, y ahí lo conocí a Carlos Pareja. Y debo decir que confié en él hasta el último. Era el referente de las izquierdas en la defensa de los temas petroleros. ¿Qué iba yo a saber que estaba aconchavado con su primo Carlos Pareja Cordero, social cristiano, que además es abogado de los banqueros de Isaías, que además es abogado de Odebrecht, y que Capaya iba a terminar de vocero del banquero Lazo? ¿Pero por qué le daban contratos a Pareja Cordero? ¿Por qué le daban contratos a Pareja? Eso tiene que responder ante la justicia. Y estaba conchavado con todos. Porque todo era secreto, pues. Pero ¿cómo contratos tan millonarios no se sabían, no se conocían? No, paraíso fiscal. Pero por favor, Andrés, si alguien hace una negociación con usted, y espalda suya, ¿no? Creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, yo no creo que usted tenga desconfianza en lo que le estoy diciendo. Si espalda suya, aquí el gerente de este canal es Sebastián Correal. El financiero, ¿no? Transa coimas a espaldas de Sebastián Corral. Lleva la plata a Panamá. Yo voy a decir que Sebastián Corral es corrupto. Nunca lo voy a hacer. Hay un funcionario corrupto que hay que encarcelarlo y meterlo a la cárcel. Lo que yo puedo garantizar es que no va a haber impunidad. Y no ha habido impunidad en esto. Andrés, esta investigación internacional para poder identificar a dónde estaba la plata, hay algo que no se puede esconder ahora en el Ecuador, en el mundo del siglo XXI, y es la plata. No se puede esconder. Ni la plata ni la tos. No sé. Bueno, yo estoy con tos, pero la estoy aguantando. Dime una cosa. Oiga, Andrés, pero fíjese qué mala suerte que usted tiene. Los hechos de corrupción le brincan y le salpican por todos lados cerca de su despacho. Un asesor suyo, Marcos Párraga, está implicado al exigir coimas a cambio de beneficios en la concesión de las frecuencias. Fue a la fiscalía y lo denunció. También un asambleísta, ex asambleísta. La denuncié dolorosamente, compañera de bancada. Oiga, los corruptos no tienen un letrero aquí en la frente. La persona a la que usted hace referencia, fue asesor mío, también fue corresponsal de la CNN en el Vaticano. Fue administrador o trabajó en diversos medios de comunicación. Llegó a un cargo de poder y se corrompió. ¿Y qué hizo Glass? Le cayó, aunque era amigo mío. Eso no importa. La ley es para todos, Andrés. Yo lo que sí le puedo prometer al pueblo ecuatoriano es que no va a haber impunidad. Y denuncié. Pero ¿y por qué este entorno en donde hay personas que están implicadas en estos Andrés, temas? Yo tengo que defender también. Pero es que usted está olvidándose que yo estoy coordinando sectores estratégicos, sectores productivos. Decenas de miles de servidores públicos honestos no pueden ser manchados por un puñado de corruptos, Andrés. El hecho de que haya una banda que la capturamos y que prácticamente ya se han identificado todos los responsables y muchos han sido sentenciados y ya tienen oferta de impunidad con el indulto del banquero Lazo. A los presos políticos o perseguidos pero todos políticos. se van a declarar presos políticos, pues, Andrés. Ahora, los banqueros de Isaías en primer lugar, Bucarán, Capaya, Capaco, si todos son la misma argolla, usted no se da cuenta. Pero si ellos eran colaboradores de su gobierno, pues. No, Pedro Delgado era colaborador, Capaya era colaborador. Pero hay traidores. Y Alex hay traidores. ¿Usted no lo han traicionado nunca en su vida, Andrés? Probablemente. Tenemos una pregunta de un analista petrolero, esta vez es el doctor Luis Calero. El doctor Luis Calero nos va a hacer conocer la siguiente inquietud que nos permite pasar al siguiente tema. Él va a hacer una precisión, una pregunta sobre el siguiente asunto. Le escuchamos. ¿Sabía usted, ingeniero Glass, que el petróleo que nosotros entregamos en el puerto de Balao a Petrochina sale ya de ese puerto revendido por parte de conocidos traders a precios superiores a los que nosotros facturamos, generándose consecuentemente una diferencia entre dichos precios, el que ellos revenden y el que nosotros facturamos, y que ello constituiría una pérdida para el país? ¿Sabía usted que existe eso y qué ha hecho al respecto?
Por favor. Andrés, que es absolutamente falso. Nosotros negociamos con las empresas más grandes del mundo, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia. Son los grandes mayoristas. Y mire, aquí tengo la opinión de una firma consultora que opera en 30 países desde 1890, Arthur Delito. ¿Qué dicen las conclusiones? Porque comienzan con esta denuncia así sustento. Sí, del comercio exterior del petróleo, ¿verdad? Andrés, nosotros negociamos con una fórmula que tiene premio. Primero, aseguro mercado. Póngale, ¿quién establece la fórmula? Es una negociación entre ambas partes. Y Petrochina no impuso una fórmula. No, en lo absoluto. En lo absoluto. O sea, déjeme leer. Permítame leer el informe de Arthur Delito. ¿No, verdad? Dice, conclusión. Lo tengo aquí. Permítame leerlo. Arthur Delito, el informe enero del 2017. La estrategia de ventas a largo plazo de crudos ecuatorianos adoptada por la EP Petroecuador ha permitido asegurar, en una época que había exceso de crudo, la colocación de los crudos ecuatorianos de forma estable y a precios alineados con los mercados internacionales, proporcionando al mismo tiempo opciones de financiamiento para el Estado ecuatoriano. Las empresas compradoras de crudos ecuatorianos son reconocidas en el mercado internacional al estar en el ranking de las primeras 20 empresas energéticas más grandes del mundo y cuentan con amplia capacidad financiera para cumplir sus obligaciones de control de largo plazo. La fórmula de precios instrumentada por EP Petroecuador, la fusión ASI de Largos, ha seguido la tendencia del mercado internacional. Numerosos países de Medio Oriente ya utilizan el ASI para la valoración de ventas de crudo de los Estados Unidos. Perfecto, no, si no y el premio, sí. ¿Sabe cuánto hemos cobrado por premio en estas negociaciones petroleras, Andrés? Más de 400 millones de dólares por las ventas anticipadas. Yo logré asegurar mercado. Oiga, ¿qué hace? Permítame poner un ejemplo. A ver si tratamos de por lo menos terminar un tema dentro de la entrevista. Supóngase usted que usted vende naranjas y negocia con el Supermaxi y le compre toda su producción de naranjas. Y resulta que todo el mundo comienza a producir más naranjas. Usted tiene asegurado su mercado. Claro. El señor de al lado que no tiene asegurado su mercado comienza a vender el precio del 10% de descuento, 20% de descuento. Pero es que no es el ejemplo, Jorge, es el intermediario el que se está beneficiando. No hay intermediario, lo hicimos con Petrochina. Esa fortuna del señor Cadena, por ejemplo. Petrochina, yo no lo conozco al señor Cadena. Y Petrochina dice que no lo conoce. No los conoce para nada. Oiga, y si no, Andrés, tendría usted que entrevistar a Petrochina. Nosotros somos los que le vendemos, pues. A Petrochina. No, el Ecuador le vende a Petrochina. Y yo entrego. Queremos saber si las condiciones de Ecuador son las favorables. Acabo de leerla. Ese es un informe, pero no sabe que la Contraloría también hace un cuestionamiento. Oiga, no hay ninguna responsabilidad porque de tipo penal en ningún tipo de informe de Contraloría. Permítame que tengo el dato de la cantidad de auditorías que se han hecho. He traído algunos documentos en este momento. Se han firmado 13 contratos de ventas anticipadas de crudo. Y ya la mayoría de ellos tienen auditoría. Escuchemos esta pregunta, una nueva pregunta que le formula el doctor Luis Calero sobre esto del giro de negocio, en fin, que nos permite llevar a donde usted quiere. A ver, por favor, Luis Calero. Ingeniero Glass, ¿se percató usted en algún momento de su gestión, ya como ministro coordinador de los sectores estratégicos o como vicepresidente de la República, que la normativa diseñada y creada por este gobierno para la contratación pública en temas tales como las alianzas estratégicas, la contratación directa, el giro específico del negocio, se convirtieron en una de las principales fuentes o caldo de cultivo para una inmensa corrupción? Si se percató, ¿qué medidas adoptó? ¿Cuáles fueron las directrices que usted impartió? O si no se percató antes, hoy ante las numerosas evidencias, inclusive algunas de ellas procesadas judicialmente, ¿no le parece que habría que adoptar algunas medidas? ¿Cuáles serían esas? Bueno, el señor Calero trata de confundir la forma de contratación con la honestidad de las personas. Cuando alguien es corrompido, ¿qué tiene que ver la forma de contratación con que las cuentas... Con que las si la estructura funciona mal, si es que está concebido en la estructura, también hay corrupción. Andrés, han pasado todas las formas de contratación posibles por todas las instituciones y particularmente en Petroecuador. Lo que no es posible detectar, y por eso la consulta popular que recibió el apoyo del pueblo ecuatoriano, es que en un paraíso fiscal, en una cuenta secreta,
al que ganó el concurso o al que le adjudicaron un contrato reciba un billete, pues, que es el caso de Carlos María Yanuseli. ¿Qué tiene que ver eso con la forma de contratación? Déjeme darle el dato. Mire, hay 13 contratos de ventas anticipadas de crudos con 16 informes de la Contraloría General del Estado que tiene recomendaciones administrativas. Hay 2 que están en curso y tienen que haber todavía más auditorías adicionales. Y yo estoy dando informes de empresas de renombre mundial que defienden la política petrolera. Mira, aquí se han dicho varias cosas. Permítame desarrollar esto. Primero, que nos hemos vendido a China. Estamos sobreendeudados con China. Que hemos entregado el petróleo de los ni sé cuántos años venideros. Todo es absolutamente falso y yo lo puedo demostrar. ¿Cuál es la deuda que tenemos? Plata para la campaña. Oiga, pues. perdone, ¿a quién la pedido? A Guillermo Lazo. ¿Quién la ha pedido? Oiga, Rafael Correa fue. Usted está equivocado. Fue a la casa, Andrés, usted está repitiendo mentiras. No, usted está repitiendo mentiras. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Oiga, ¿quién? Yo le digo Fabricio Correa. No, Javier Lazo. Permítame terminar por favor con esto. Y Fabricio Correa. Correa. Hay un durante. ¿Por qué no lo acusaron de eso? ¿Por qué no lo estoy acusando en este momento, Andrés? Pero ahora, después de 10 años, cuando está en campaña. Hay un después. Cuando hay un momento político, como usted refería. Hay un después. Entonces, todo además, que no se declare santo, porque Durante sí habrá salido adelante el Banco de Guayaquil, pero también tenía créditos vinculados. Le dejo también esta noticia. El 27 de marzo de 1999. Es que el verdad Banco que de Guayaquil tenía el 72%. Le aportó a la campaña. Eso es falso. Eso es falso. Ya lo contesté. Lo dice Fabricio Correa. Correa. Pregunta 3 veces lo mismo. ¿Por qué no me ha respondido? Ya le dije que es falso. Ya le contesté 4 veces. Fabricio Correa. Falso. 5 veces. Mira, aquí están los créditos vinculados del banquero Lazo, pues en esa época del descalabro bancario. Yo no sé por qué no le sacaron antes, tenían 10 años para sacarle. Y hay un después del feriado bancario. Nunca le sacaron eso. Andrés, ahí fueron a pedir plata para la hay campaña. Un después del feriado bancario. Usted está repitiendo mentiras. Le insisto. Le estoy diciendo, si el propio Guillermo aquí me ha dicho, hablemos del motivo fueron a pedir aporte para la campaña. Esto? Ya que Andrés no me deja, por lo menos los ciudadanos, mientras habla Andrés, podrán ver el cuadro. El principal banco que metió certificados de depósitos reprogramados por 27 millones de dólares fue el Banco de Guayaquil, a la Corporación Financiera Nacional. Andrés, permítame terminar la idea. Si es que, eso tiene que decirlo el candidato Lazo, si es que compró un CDR, un certificado de depósito, con $1 de descuento, si es que hizo plata con los CDR, él hizo ganancias con dinero manchado con el sudor y las lágrimas de mi pueblo. Debían haberlo hecho hace 10 años. Corte comercial, volvemos en un instante. Algún día me van a encontrar algo en los próximos 30 años. Vamos a ver eso. Pero el banquero Lazo, con otra justicia, con otra justicia, 30 años, con otra justicia. 30 años. Sí. No, a lo mejor ni vivo tanto. 30 años. Pero el banquero son Lazo, las propuestas? Estoy sobre el tiempo, Jorge. Yo quiero terminar. El banquero Lazo, que también se somete a una auditoría forense de cómo compró el banco. Ahí sí, el pasado. Yo tengo aquí mi pasado, Andrés. Lo tengo aquí, se lo estoy entregando en sus manos. Aquí está, Andrés. Pero y además, que le digan al país, ¿cuáles el binomio de la banca, se me termina el tiempo. ¿Cuánta plata tienen afuera del Ecuador y cuántos bienes tienen dentro del Ecuador? Las 2 o 3 ofertas de campaña más importantes que ustedes tengan. Mira, mientras el banquero Lazo quiere privatizar hasta los parques, hasta la seguridad ciudadana, Lenín Moreno, presidente, 325,000 casas en 4 años. Mientras el banquero Lazo quiere privatizar la educación, aquí lo dice, que nos van a dar un cheque para que busques a dónde estudiar, un cheque como un bono, con el sistema fracasado de Chile. Lenín Moreno, presidente, dice que vamos a entregar 300 millones de dólares. ¿En algún momento se puede convertir en el presidente de la República? ¿Y por qué? Le pregunto. ¿No? Si es vicepresidente, la opción de presidente es cualquier momento. Mire, es que nuevamente usted lleva a comentarios insidiosos. No insidiosos. Primero, estoy preguntando. Es que Lenín Moreno tiene muy buena salud y va a terminar su periodo y yo cumpliré los encargos que me delegue el señor presidente de la República. Muchísimas gracias a Jorge Glass esta noche aquí en vivo en el estudio de Televisión. Y claro, y hagamos un debate con Andrés Páez. Pero yo debato sobre dolarización y sobre esto. Ok, pero ¿está dispuesto? Yo sí estoy dispuesto. Lo hacemos la próxima semana. No sé, yo diré cuándo. No, después de la segunda vuelta. ¿Qué va a querer? Si usted quiere, el próximo domingo. Aquí Andrés Páez y usted aquí. Yo creo que los debates tienen que organizarlo la sociedad civil, no los medios de comunicación. O sea, no debate. No, yo sí estoy dispuesto a debatir, pero sobre dolarización, porque con las propuestas del banquero Lazo, la dolarización quiero. Muchísimas gracias. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana.
Amazonas presentó Hora 25 con el auspicio